Bienvenidos a Guía del Estudiante en Radio Nacional para todo el país. Vamos a charlar con otro de los grandes maestros de la historia del arte argentino. Ya estuvimos en otro programa con el maestro Carlos Alonso, dibujante, artista plástico, y hoy es el turno de otro de los grandes artistas del arte argentino. Si seguimos la división tradicional del arte entre arquitectura, pintura y escultura del maestro renacentista Giorgio Vasari, hoy es el turno del escultor más destacado de la República Argentina y estoy hablando del maestro Antonio Pugía. Bienvenido a Radio Nacional, Antonio Pugía. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Se pronuncia en castellano Pugía, en italiano como la J es la I lunga, se pronunciaría Puglia. El allí me lo hacen los amigos acá porque piensan que suena más a italiano. En cambio, Pugía suena como más a, ¿cómo decirte?, a español, ¿no? Por Mejía, en fin. Sí. Maestro, usted llegó al país en 1937, a los 8 años. Nació en la Italia del fascismo, en la Italia que se estaba preparando para la guerra. ¿Qué recuerdos tiene de su pueblo de origen, de su país de origen, hoy que tantos jóvenes al revés quieren irse a Italia? Los recuerdo de mi aldea, porque no había salido de ella hasta el 37, es decir, cuando recién empezaba con mis 8 años, son muy hermosos porque es un lugar precioso ahí en los montes apenínicos. Nos largaban a la calle o salíamos a la calle era una sola, como pajaritos sueltos ahí, de manera que hacíamos nuestros juegos habituales y era muy lindo vivir de esa manera, ¿no? No había autos, no había smog ni nada por el estilo, estábamos en la montaña. Y los ecos de la guerra, después, por supuesto, me di cuenta, Mussolini quería una especie de expansión más allá del territorio italiano y entonces quería hacer otro imperio como el romano, ¿no? De manera que había invadido África, había uno de mis tíos que estaba en la campaña del África y había noticias de ello, pero en la escuelita donde nos educaban teníamos que tener una especie de reverencia tanto al rey como a la reina y fundamentalmente a Mussolini, que estaba haciendo, según ellos, para la patria italiana tanta cosa y estaba conquistando lugares. No sonaba mucho a juego y a delicia a nosotros, pero no a lo que era la realidad, ¿no? ¿Por qué decidieron venir a la Argentina y por qué eligieron Argentina? En esa época yo no sabía muy bien qué, sobre todo en un pueblito, el problema económico y el problema del alimento no se siente porque allí cada uno tenía su huertita y eh, mi abuelo paterno tenía el molino hidráulico primitivo, era el molinero del pueblo, en fin, no faltaba el pan en nuestra casa, pero después supe que había una crisis económica muy seria, muy grande y los peligros este, sociales en lo referente a las posibles guerras, que ya se había pasado la del 14, se estaba engendrando esta, en realidad está la guerra mundial. Y eso es porque, sobre todo en los lugares más subdesarrollados, tanto de España como de Italia, emigrábamos a raudales porque venían barcos enteros llenos y todos los días acá. Usted tuvo dificultades con el idioma y también con la visión. ¿Y cómo, sin embargo, se vinculó a las artes plásticas que requieren la vista y requieren el lenguaje para comunicarse? Claro, yo nací miope y nadie se dio cuenta, ni yo tampoco. Por mi corta edad pensaba que esa era la normalidad. Pero en la escuela argentina sí tuve un episodio muy bello, muy decisivo para mi futuro, que fue a los pocos días de estar aquí.
en Argentina con la maestra Teresa, que ella, al ver que yo estaba muy bloqueado y hacía mamarrachos en el cuaderno en vez de tomar el dictado, pues entonces ella me alentó a que dibujara. Y esto parece que resultó una especie de revelación para mí, para ella y para los alumnos que ella mostró mi cuaderno y me aplaudían los chicos con un diariero que había hecho como personaje nuevo que conocí acá. Eso fue muy importante, marcó un hito porque pude comunicarme con el dibujo, con el color y no con la palabra ni con la escritura. ¿A qué edad se dio esa revelación, digamos, vocacional? 8 años, que yo no la viví como tal porque para mí era normal, ya venía dibujando en mi pueblo y venía haciéndonos los juguetitos de arcilla, que hacíamos los pesebres o hacíamos casitas o los campesinos que iban y venían con sus ovejas o sus cabras, era más típico la cabra que la oveja. Entonces ya había tomado contacto, pero para mí era una cosa más, como es cierto, los seres humanos necesitamos expresarnos y las artes, aunque sea rudimentaria y sin que esté la vocación manifiesta, es un lenguaje expresivo. Usted cuenta Vasari, siguiendo también las vidas, las famosas vidas de arquitectos, pintores y escultores de Vasari, que el padre de Miguel Ángel, cuando se enteró que quería ser escultor, primero se opuso porque confundía a los escultores con los albañiles, con los canteros, con los mineros. ¿Qué pasó en su casa cuando usted dijo quiero ser artista, quiero ser escultor? Y tuve una lógica respuesta negativa de mis padres, de mi papá y de mi mamá. Eso ya fue cuando tenía 12 años y había terminado la primaria. Y en la primaria, justamente en el último grado, me enteré de que el arte era una profesión y por consiguiente se estudiaba en escuelas. Entonces yo me abracé a eso y fui con la noticia. La primera reacción fue que, bueno, no sabían qué era esto. Después averiguaron y le dieron los datos más inverosímiles que te puedes imaginar, pero negativos. Con lo cual mi papá, de bueno que era nomás, quería que yo tuviera un destino y que tuviera un porvenir, y entonces pensaba que este destino y este porvenir podía ser la escuela comercial. Nada más lejos de mí que eso. ¿Y cómo fueron sus estudios académicos? ¿Dónde ingresó primero? ¿Cuál fue más o menos su síntesis del campo académico? Y bueno, fui a dar examen de ingreso a la escuela Manuel Belgrano, que era la escuela preparatoria. Ahí nos conocimos con tu buen padre, un amigo entrañable, que por ahí nos vemos poco, pero nos queremos de verdad y mucho. En la Belgrano aprendimos los primeros lenguajes, los primeros pasos, digamos, en esta hermosa carrera que es el arte. Después continué en la Porredón y finalmente en la Cárcova. ¿Y cómo era la Pueyrredón en los años 50? ¿Cómo eran las grandes academias a mitad de siglo o un poco antes cuando usted estudió? Tenían un estilo académico traído de Europa, por supuesto, porque la mayoría de la población y sobre todo de los artistas eran europeos con abundancia de italianos. De manera que traían, y bueno, los que se hacían acá luego iban a estudiar, a perfeccionarse, sobre todo en Florencia y en Roma, y bueno, traían sus conocimientos que influían y se impartían aquí en nuestras escuelas. Pero yo diría que había otra forma de vida, es cierto, era otra Argentina. Si bien la enseñanza era clásica, que a mí me parece muy bien que así sea, criticados por algunos, por supuesto, también como todo, pero que esto nos daba una base
muy importante, que nos dio una base muy importante a los que fuimos estudiantes de esa época de las academias nuestras. ¿Y ahora cómo se enseña el arte a su criterio? ¿Se siguen las reglas del arte académicas? ¿Cómo funcionan ahora las escuelas de las academias de arte? Está muy crítico toda la situación, no solamente económica y social y ética y moral, también la artística. Y en nuestras escuelas padecen también esa crisis donde no hay, digamos, una disciplina, donde no hay una evolución constante dada por conocimientos que se exigen o acuerdo o interacuerdo. No hay todavía planes, los planes viejos están queriéndose ya terminar, un año más y hay un cambio total. Las escuelas de Bellas Artes pasan ahora a un nivel universitario y eso hace que el ritmo de trabajo de la universidad esté también en Bellas Artes, que tiene una parte bastante negativa, que es la falta de talleres, la falta de la experiencia práctica, ¿no? Maestro, queríamos que usted recordara algunos justamente de sus maestros también, y yo voy a nombrar a algunos y usted me dirá sus comentarios, y si usted quiere agregar alguno, con mucho gusto. Por ejemplo, Alfredo Bigatti, el esposo de Raquel Forner. Sí, fue un maestro realmente inolvidable porque tenía, además de profundos conocimientos artísticos, él se había hecho en Francia, en su especialización, digamos, estudió nada menos que con Bourdelle, discípulo y par al mismo tiempo de Rodin, que es decir, las más grandes figuras del siglo y de la historia del arte también. De manera que el maestro Bigatti también tenía una pasión pedagógica. Era un gran maestro. Juntamente con Spilimbergo eran los dos grandes maestros que teníamos o que reconocíamos como tal en nuestras escuelas. Otro gran escultor, no sé si maestro suyo, pero fue Alberto Lagos, abuelo de Gato Dumas, otro querido amigo, aunque vinculado al arte culinario. Alberto Lagos, ¿qué referencia nos puede decir? También magnífica. Mire, yo puedo hablar de todos mis maestros con amor, con un agradecimiento, porque no hice lo que, en fin, muchos artistas un tanto, digamos, apetentes de revolucionar o de buscar una nueva expresión. Yo sigo dentro de una figuración que arranca de lo clásico y que tiene que ver con mis maestros, la formación que he recibido de ellos. Y Lagos era un exponente de eso. Él nos transmitía unos conocimientos con una bondad, era realmente un hombre bueno y por ser un hombre bueno era también como pedagogo un buen pedagogo, porque lo daba con amor. Tengo otros dos grandes maestros, uno es José Fioravanti. Emblemático con el maestro Fioravanti, estudié talla, fue también un ser providencial en mi vida, porque no solamente que me enseñó la talla, sino que a través de diálogos yo trabajaba en su taller como ayudante y bueno, algunos conceptos morales de él, algunas conductas vitales me fueron transmitidas por él y yo lo adopté a de por vida. De manera que Fioravanti también fue un maestro que lo sigo amando y cada uno de mis talleres hoy tiene el nombre de ellos. Y también usted fue ayudante de Rogelio Irurtia, ¿verdad? Sí, Rogelio Urrutia, en los últimos años de su vida, él decidió donar su casa como museo con toda su obra, con valiosa obra de sus originales, de los monumentos y de sus expresiones, y la de su señora esposa, Lía Correa Morales, que era hija de su maestro Lucio Correa Morales, y muchas obras de artistas de su momento.
entre otros, una cabeza de Rodin. De manera que mi paso por el taller de Rogelio Urrutia fue también un hito muy importante, también porque era un hombre que me tomó mucho cariño y me decía cosas muy valiosas. Maestro, ¿cómo fueron sus inicios laborales? Digamos, cuando usted se tuvo que salir a ganar la vida con la escultura o con el arte, ¿no? Aquí lo voy a fusionar con el nombre de otro maestro también muy intenso, porque Troiano Troiani era un italiano del Veneto, no es friulano, como está cerca del Veneto. Vino acá de joven, ya con un gran oficio, y fue uno de los escultores más, diría, virtuosos que tuvo la Argentina, porque después pasó el resto de su vida acá, y fue el primero que me llevó a trabajar a su taller particular en calidad de ayudante, y pagándome un lindo sueldo además. Es decir, que yo estaba en un paraíso porque con él aprendía muchísimo más que en la escuela y me pagaba todavía para enseñarme, mientras por supuesto le era útil, por supuesto, ¿no? Maestro Antonio Pujía, usted también enseña escultura y seguramente hay muchos oyentes que estarán interesados en saber cómo se puede aprender escultura y vamos a preguntarle cómo es el sistema de enseñanza de Antonio Pujía, pero antes vamos a ir a un corte. Bueno, estábamos hablando con el maestro Antonio Pujía y hablamos también de su vocación docente, sus inicios laborales y la pregunta que quedó pendiente era, ¿usted también ejerció la docencia? Y de alguna manera la sigo ejerciendo, no de una manera continuada, como es cuando era profesor en las escuelas, ni cuando tuve también mi taller particular, pero sigo, no puedo dejar de ser docente. Tengo una verdadera vocación también allí que es paralela. Por supuesto le dedico mucho más tiempo a mi trabajo de escultor, pero siento mucho la docencia porque es un precepto para mí, casi religioso. Yo soy de los que piensan de que hay que transmitir, dar generosamente todo lo que uno recibió de otros, a veces de la misma forma, otras veces no tanto, y que es un deber humano transmitirle a los demás, me paguen por ello o no me paguen. Yo voy de la misma forma, con todo amor, a transmitir aquello que tengo en mi acervo, digamos, de tantos años de practicar esto. ¿Cómo es su relación con los jóvenes que se acercan? Como por ejemplo hace poco vimos un joven en su taller que se acercaba a mostrarle a su hijo que le puso su nombre, lo bautizó como su maestro Antonio. Bueno, este chico Julián es un artista excepcional, pese a su juventud, tiene unas dotes, eh, digamos, impresionantes. Tiene que, bueno, demostrarlas ahora, pero ya empezó a, a dar sus flores, ¿eh? Le faltan los frutos ahora, que yo no dudo de que va a ser estupendo. Y mi relación, lógicamente con todos no puedo tener la misma relación porque he tenido a miles, pero los que el sedazo va dejando, porque hay eso también, hay una época de la gente que prueba o bueno, después se da cuenta que tiene que ir para otro lado, pero mantengo, por suerte, esto lo vivo como una cosa muy rica de mi parte, el poder transformar esa relación de educando, educador, en amistad. Y dígame una pregunta que usted dejó, sugirió. ¿Qué pasa con las vocaciones artísticas que fracasan? Digamos, los jóvenes que se dan cuenta que no nacieron para artistas. ¿Qué sucede? ¿Qué experiencia usted tiene como maestro cuando ve que un alumno se da cuenta que no tiene vocación, no tiene pasta de artista? Esto no lo puede decir jamás un educador, porque
La vocación tiene sus vericuetos en la vida de cada uno, según también las circunstancias en donde se desarrolla, que van y vienen. De pronto hay lapsos de varios años o de meses en que se depone esa actitud y después vuelve a despertarse, y con las condiciones pasa lo mismo. De pronto hay manifestación de condiciones en la adolescencia que después no continúan, pero a veces hay una especie de simpatía en estos adolescentes que se depone pensando que tiene o influencias de sus amigos o del hogar o que lo llevan para otro lado. Tarde o temprano, si es una vocación firme, va a salir, aunque sea cuando sea adulto. Esto me recuerda a lo que se dice de José Saramago, el Premio Nobel de Literatura portugués, que publicó su primer novela importante a los 58, 59 años, Mimo Borges, y frente a otras vocaciones como Miguel Ángel, que a los 16 años ya tenía una obra. ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Alguna vez trabajó de otra cosa que no sea en la escultura para ganarse la vida? Diría que no, salvo algunas que otras changas en momentos que no tenía trabajo, pero tuve la suerte de ser pobre y en esa medida lo considero como una suerte, porque en esa medida, ¿qué pasaba? Más que obligado por las circunstancias económicas de mi hogar paterno, que bueno, vivíamos una pobreza muy digna, que teníamos la huerta como se estilaba en Italia y qué sé yo, entonces vivíamos sin sentir de que eso era un castigo. No, la vivíamos naturalmente, con las limitaciones que ello impone. Dentro de este ejercicio de vida, los jóvenes salíamos a trabajar casi de niños, aunque sea haciendo changuitas en el barrio, ¿no? Y esto es lo que me sucedió a mí, que yo sentí la necesidad de colaborar en mi casa económicamente y entonces me encaminé a una alfarería que había en mi barrio de Versalles, donde fuimos a vivir. Había una alfarería ahí, fui a pedir trabajo y me dieron trabajo y estaba el contacto con la arcilla y con la cerámica, que es muy pariente de la escultura propiamente dicha, pues se hace de la misma manera, la misma técnica. Entonces ese fue mi primer trabajo y después tempranamente me pasó que los maestros, como el caso del gran maestro Troyano Troiani, se fijó a mí en la Pueyrredón, que tenía cierta manualidad que le podría venir bien como colaborador, ayudante, secretario. Y así me llevó a trabajar a su taller y de ahí en más transité mi vida de un taller a otro hasta que llegué a entrar en el Teatro Colón como escultor escenógrafo. Usted ganó un concurso convocado por Héctor Basaldúa, donde se quería hacer un taller escultórico en el Teatro Colón. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tuvo que armar todo el taller? ¿Cómo fue su inserción en el Teatro Colón? Eso fue a principios del 56, donde Basaldúa se hacía cargo de la dirección técnica del Teatro Colón de nuevo, porque con el peronismo tuvo disidencias y entonces lo dejaron de lado. Entonces, Basaldúa llamó a un concurso. Aquí aparece la paternal figura de Fioravanti de nuevo, porque fue él, yo le estaba ayudando una tarde, de todas las tardes que iba, en un monumento, y me dijo que iba a haber un concurso en el Teatro Colón. Él era habitué a los conciertos y a la ópera y lo escuchó allí en un intervalo. Entonces me avisó, con lo cual yo estaba recién egresado de la Cárcova. Le dije, pero maestro, ¿qué me van a dar bola a mí? No, recién estoy... Y él me dijo algo tan sabio, tan hermoso, que
lo desparramo cuanto puedo. Me dijo, mire Antonio, en esta vida no todo es ganar, es más importante participar. Entonces, piénselo bien y preséntese, va a aprender por lo menos a presentarse en un concurso. Estamos hablando con el maestro Antonio Pujía para todo el país, uno de los escultores más destacados de la Argentina, y estamos charlando sobre su vida y su obra. Y la siguiente pregunta que le queremos hacer es: ¿qué saldo obtuvo de su experiencia en el Teatro Colón? ¿Qué hizo en el Teatro Colón? Después de 14 años, ¿qué experiencia, qué saldo puede contarnos? Eso fue un saldo altamente positivo porque, bueno, no soy un melómano ilustrado, pero sí aficionado, necesito a la música para vivir, ¿va? Entonces, entrar en el Teatro Colón, para mí, haber ganado además ese concurso a los 25 años fue toda una proeza. Me sentí muy halagado porque si no le hubiera hecho caso a Fioravanti, no hubiera entrado, seguro, ¿no? Bueno, Basaldúa y el jurado me eligieron, empecé la tarea allí y estuve allí casi 25 años. Hice una experiencia vital, humana, muy hermosa, porque conocí a genios ahí adentro del arte en general, no solamente directores de orquesta, sino coreógrafos, grandes bailarinas y bailarines, Nureyev, los nuestros, José Nella, Norma Fontella, Khachaturian vino a dirigir, Stravinsky. Conocí a toda esta gente porque estaba trabajando allí y el participar de un trabajo grupal colectivo como es el del Teatro Colón, que se incorporan en el escenario la tarea de centenares de técnicos y de artistas en una función, que puede ser una ópera, un concierto, un ballet. Esto es una sensación que yo creo que se parece mucho a la que podían tener los góticos o los renacentistas cuando terminaban el templo o el palacio y lo abrían al público. Claro, porque la tarea del escultor es solitaria, ¿no? Su tarea es solitaria y trabajar en conjunto con otros artistas debe ser difícil, congeniar, concertar, ¿no? Un trabajo colectivo. Es cierto, pero allí, en ese momento había en el Teatro Colón gente como después de Basaldúa vino don Dante Ortolani, que era también un pintor de un conocimiento extraordinario, parecía un hombre del Renacimiento. Y había gente muy capacitada, dirigida por verdaderos maestros, verdaderos maestros. Entonces la tarea se hacía dulcemente trabajosa, pero eficaz, porque cada uno allí tenía su práctica y se llegaba siempre muy bien a las fechas que había que llegar, porque se medían muy bien los tiempos y había coordinadores de intertalleres. No, fue una experiencia magnífica y artísticamente yo sentí mucha influencia del teatro en mi obra de escultor. Que hay muchas esculturas suyas que tienen la influencia de la danza, del movimiento. Sí. Además de los temas, también sentí algo también tan profundo, más profundo que los temas, que es el impulso creativo, ¿no? Que tienen los músicos y que tienen los directores de orquesta y que tiene el último ejecutante de la orquesta. Todos son importantes, pero hay, qué sé yo, un primer violín no es lo mismo el que toca una nota con el triángulo. El impulso creativo, visto de manifiesto allí. Maestro Antonio Pujía, con quien estamos hablando en Radio Nacional para todo el país, su escultura también giró hacia un mensaje social, lo impresionó en la década del 70 el hambre en África y entonces sacó una serie relacionada con el hambre,
muy de actualidad, lamentablemente ahora aplicada a nuestro país, y me gustaría que usted nos hable de cómo se transmite a través de la escultura un mensaje social. Pero antes vamos a un breve corte y volvemos con el maestro Antonio Pujía en Radio Nacional. En la década del 70 usted comenzó a incursionar en el mensaje social a través de una serie de esculturas muy dramáticas llamadas Biafra. ¿Cómo utilizó, cómo se inspiró para poder transmitir ese mensaje que lamentablemente es de tanta actualidad ahora en Argentina? Había tenido algunos antecedentes anteriores, por ejemplo, había hecho un niño vietnamita en una oportunidad, otro había el tema de no, ¿te acordás los hippies que hablaban, no queremos la guerra, queremos la paz, ¿no? Y bueno, algunos antecedentes hubo, pero es como que esto para mi criterio tiene que ver un poco con mi formación y con mis orígenes, ¿no? Eh, pero no sé, de pronto también hay cosas en el interior de uno que reaccionan con la injusticia, ¿no? Con tantas calamidades que no son humanas. Y bueno, recién en el 70 digamos, me largué así con mucho ímpetu porque era algo que no podía concebir, ni puedo concebir lo que se condene a una criatura a morir de hambre. Es una verdadera condena. Y bueno, de ahí en más el tema se instaló y de vez en cuando sale cuando me rebelo con alguna injusticia de esa naturaleza. Por la misma época también incursionó en la escultura erótica, de tema erótico, ¿no? Diría que a partir del 70 se fue haciendo más claras mis inclinaciones hacia las temáticas, ¿no? Que es lo que uno vive en realidad. Porque el hecho de que no se me muera un hijo de hambre o yo no me muera de hambre, no quiere decir que no me duela del dolor del otro, porque es un ser humano, es un ser viviente. Y por el contrario, el tema pasional, amoroso, es algo también que me ocupa bastante de mi tiempo. Eso sí, siempre lo hice desde siempre. Eh, el amor en la pareja humana, la composición familiar, la belleza de un bailarín, de una pareja de bailarines. Eh, bueno, en mis pequeñas realizaciones hago una cantidad de temas relacionados con el desnudo femenino, que de vez en cuando también lo hago como un canto de amor a la mujer, que en definitiva venimos de ellas, ¿no? Estuvimos tiernamente alojados 9 meses en su ser y después llevamos durante toda la vida llevamos la imagen materna, que se refleja después también en la elección de la pareja, o en la admiración a la belleza o al ser femenino. Maestro, usted también incursionó en otra serie llamada Martín Fierro. Estuvimos hace poco con Carlos Alonso hablando también de su Martín Fierro ilustrado. ¿Y cómo interpretó usted el gran poema nacional, el Martín Fierro de José Hernández? Yo tomé, como dijimos antes, a partir de los años 70, es decir, toda la década fue signada por estas pasiones, eh, digamos, signadas por lo social. Primero era el hambre que, si bien estaba enfocada en África, lo ponía en pregunta, ¿no? Como que no era solamente de allí esta problemática injusta. Y a partir de esto, bueno, empezaron a aparecer en nuestro país hechos bastante calamitosos, también desde el punto de vista de lo justo, de lo injusto, acompañados por problemas vitales como son las muertes injustas, digamos.
no por asesinatos o por venganza o por luchas fratricidas, ¿no? Eso tampoco me entra en la cabeza. Y tomé la parte más dramática del Martín Fierro. El Martín Fierro es casi densamente dramática en su total, pero hay una parte al principio que es todo belleza y alegría. El ser nacional en ese momento estaba empezando a sufrir castigos injustos. Y entonces tomé a Martín Fierro como un exponente de esto, como un símbolo de esto, del despojamiento del ser. Y después siguió, bueno, mientras tanto, esto fue en el 73, 74, en el 76 ya estalló esta lamentable etapa de Sudamérica, pero no fue solamente de la Argentina. Y bueno, allí, entre el temor, que infundía mucho temor todo esto. Yo no soy un valiente, yo tenía miedo, como tantas otras gente, pero eso no me inhibía a que me pudiera expresar. Y esto yo no lo calculo como un acto de valentía, sino como algo que no puedo dejar de hacer. Y reflejé en el transcurso de estos, hasta el 80, 82 casi, reflejé lo que iba sintiendo de ese flagelo. Maestro, usted también impresiona la amplitud de su obra porque también diseña joyas, esculturas, joyas escultóricas, escultura decorativa. ¿Cómo se compatibiliza esta función decorativa del arte, de su escultura, con el mensaje social de la década del 70? Pues se contabiliza bien porque, o se complementa bien, en mi caso, ¿no? Porque tengo una parte que es la que estábamos analizando que parece más profunda, ¿no? Viene más que nada de las entrañas y si pudiera no lo haría, es que hay algo que me empuja a hacerlo, ¿no? Dentro de mí. Ahora, lo otro, lo más epidérmico, y epidérmico lo uso de una manera textual, porque es tan importante en nuestra epidermis, nuestra piel, como lo que tenemos adentro. Y sí, por ella nos expresamos también, ¿eh? Entonces, toda esta parte del decoro, también dicho no de una manera peyorativa, me es importante. Esto lo hago con placer. Lo otro lo hago empujado por un instinto más fuerte que yo. No tengo otra alternativa que hacerlo. Pero esto otro me brota solo y me da mucho placer hacer pareja, hacer familia con abundancia de alimentos, por ejemplo, y hacer desnudos femeninos y hacer joyas para las mujeres. Todo esto me da una especie de compensación al otro. Cuando hace joyas se siente joyero, orfebre, escultor. ¿Cómo se siente? ¿Cómo pierde identidad como escultor? ¿Se siente más un artesano? Yo como joyero no me titularía porque no soy. Mi educación ha sido y es la del escultor. Yo no soy de los que piensan que la escultura tiene que ser solamente monumental. Creo que la historia además lo demostró, puede tener 3 centímetros de altura y puede llegar a tener una calidad tanto como una buena escultura hecha de 2 metros. Esto lo demostró Rodin, lo demostró Manzù, lo demostraron los griegos con sus tanagras, lo demostraron los etruscos, los renacentistas, ¿para qué? Ellos también hacían, los egipcios que hacían estas magníficas joyas. De manera que yo me siento escultor en todo momento, ¿no? No joyero porque ya digo, invadiría un terreno al cual yo no he tenido la educación necesaria
como para titularme joyero. Estuvimos hablando con el maestro Antonio Pujía, uno de los escultores más destacados de Argentina, de trascendencia internacional. Vamos a seguir hablando en Radio Nacional, pero nos tenemos que ir, de manera que Guía del Estudiante en Radio Nacional se despide hasta el domingo que viene. Muchas gracias, maestro Antonio Pujía, por aceptarnos en su estudio, y nos gustaría seguir charlando en alguna otra oportunidad también. Juan, ha sido muy placentero para mí este encuentro contigo, porque además de la calidad que tenés humanamente, se nota enseguida, sos un buen profesional desde mi punto de vista, y hay algo muy importante que lo dije antes, que sos el hijo de uno de mis amigos más entrañables, que también se llama Juan Lázara, pintor donde nos educamos juntos en las escuelas de Bellas Artes. Muchas gracias, Antonio Pujía, gran maestro, y seguimos en Guía del Estudiante en Radio Nacional para todo el país. Usted, además de ser italiano, realizó viajes de estudio a Italia y Grecia, y me gustaría que nos cuente su experiencia de volver a Italia, pero ya como un maestro consagrado. ¿Cómo vio a las figuras del Renacimiento, a los grandes artistas del Renacimiento? Mis viajes a Italia son bastante recurrentes, sobre todo estos últimos años que tengo más posibilidad económica de viajar, porque la primera vez que volví a Italia, a Europa en general, porque viví a otros países, fue recién en el año 60, ya hacía bastante tiempo que, bueno, faltaba del 37, así que por supuesto los cambios así los viví deliciosamente. Y el estudio, la parte de estudio, de entrar a los museos y encontrarme con las obras, no ya calcos como teníamos o tenemos en nuestra escuela de la Cárcova, en las escuelas donde nos educamos, sino las obras reales, ni tampoco fotografías de las pinturas, sino las pinturas reales. Esto significó una especie de avalancha impresionante de más de los conocimientos que fui teniendo de mis maestros, de las lecturas, de la historia del arte, y que vivir esta cantidad impresionante que atesoran en los museos europeos, te digo que fue muy marcatorio, porque tuve la suerte de estar casi 6 meses girando. Me autobequé junto con mi mujer, que recién nos conocíamos, y hicimos como un viaje de bodas, pero era más que nada un viaje de compañeros de estudio también, porque ella se interesa, es psicóloga, pero se interesa mucho por el arte y hace algunas cosas también muy buenas. De manera que era una compañera de viaje, de estudio, muy intensa. Maestro, ¿qué pasó cuando usted se enfrentó al David de Miguel Ángel, que está en Florencia, que muchos oyentes, si no lo vieron personalmente, lo habrán visto a través de reproducciones? ¿Qué pasó cuando estaba Antonio Pujía, escultor, frente al David de Miguel Ángel? Esa primera sensación, que fue precisamente una de las primeras esculturas del Miguel Ángel que vi, ya lo tenía yo como mi Dios patrón, ¿no? Para mí es el más grande genio de la humanidad. En el arte se entiende. Pero ahí tuve como una revelación que me costaba creer que una obra de esa magnitud la habría hecho un ser humano, por talentoso y por genio que fuera como artista. Y desde allí, que me enteré también allí que lo llamaban el divino ya en su época, empecé a pensar, y sigo pensándolo, de que es un ser realmente divino, que no, es superhumano. Es alguien que ha traído desde sus genes algo imponderable que no se puede explicar y que lo sitúa como
a alguien que traspasa las posibilidades humanas. Bueno, este asunto son hechas todas estas piezas en la década del 70, cuando ya teníamos instalada la tragedia mayor. Y el propósito de esto es que el movimiento de las piezas que componen esta unidad, por ejemplo, que son tres piezas, que juntas hacen un total, se llama espejo del alma o la cárcel del alma. Estos barrotes aluden a una cárcel y el espejo a alguien que se mira allí, siente la opresión. El propósito del porqué de las cantidades de piezas que se mueven es porque al mismo tiempo de moverse la forma, también la expresión toma cierto dinamismo y hace un contenido emocional más abundante, por lo menos. No sé si mejor, pero... La expresión reflejada. Sí, la imagen reflejada aquí en este momento me da una imagen de opresión. Estoy detrás de la reja. Mientras que si la abro, la metáfora es la libertad acá. Está utilizando al espectador como forma parte de su obra de arte. Lógicamente, porque tiene una intervención en lo que se refiere no solamente a verla, sino también a tocarla y más que esto a moverla también. Cuando se mueve adquiere su expresión total. Por ejemplo, hay dos imágenes internas acá. La una es el contenido y el continente acá, que cada uno hará una proyección, hará una proyección de su propia expresión y de su propia interpretación de la pieza. Esta parte opuesta acá, donde hay evidentemente una imagen muy concentrada o absolutamente concentrada en los ojos con una profunda tristeza. Lo demás yo dejo que el espectador, por supuesto, tenga la intervención libre de imaginar a partir de allí, de proyectar, de interpretar a partir de lo que ve una cantidad de cosas. Cada uno tendrá su repertorio. Es una alegoría. Sí. Utilizando al receptor, al espectador. Sí, si se quiere, porque también se puede ver de una manera entera y, bueno, habría que dar vuelta por ahí atrás para verla mejor. Se puede ver tanto entera como en dos partes, como en tres, y estas movidas de distinta manera adquieren una cierta significación. Aquí es más compleja la cosa en cuanto a cantidad de piezas, porque todas estas cabezas que hay aquí formarían un total del título que es 4 estaciones de la existencia. Y esta primera estación, como la segunda, la tercera y la cuarta, tienen subtítulos. En este caso es el inocente lleno de amores. Y también tiene la posibilidad de ser despiezada. Por ejemplo, esto se saca y tiene una interioridad que al mismo tiempo también se puede ver la composición compleja que hay ahí con figuras preferentemente parejas humanas. Pretendidamente, digo que es mi pretensión solamente, quisiera también que cada una de estos detalles tuvieran su autonomía, es decir, tuvieran su
también su interpretación propia, ¿no? Y que luego juntas o probando de movilizarla va a aparecer otro cambio muy significativo acá, ¿no? Aquí aparece como un casco. Y todo este enjambre de figuras humanas a la distancia asemejan conjuntamente con esto, inversamente a lo que se hablaba antes del inocente lleno de amores, se convierte en otra cosa más patética, ¿no? Una especie de muerte, vida y muerte. Sí, exactamente. Así que esto. Y todo esto demanda también, además de la inspiración, un manejo técnico muy esforzado, ¿no? Es muy cierto eso, porque aquí el factor técnico de la parte escultórica está íntimamente ligada con la fundición de bronce, puesto que cada una de estas piezas fueron hechas anteriormente en cera y tienen que tener un ajuste tal que pueda entrar dentro de la cavidad de esta cabeza, todo, o que esta línea del gorrito, casco luego, esté en su justo lugar. De manera que tanto la fase técnica de la elaboración del trabajo imaginativo aquí, que corresponde al escultor, como la parte de fundición, ahí tuvimos que trabajar junto con el fundidor y ponernos de acuerdo en una serie de cosas, un trabajo bastante complejo y difícil de llevar a feliz término. Que es alguien que se ocupa amorosamente de su trabajo, por consiguiente tiene un conocimiento muy exhaustivo, es uno de los mejores fundidores, creo yo, que hay en el planeta hoy. Sí. Bueno, estas dos cabezas son reiteradas, son la misma, el mismo retrato de una joven. Aquí esta significa la pureza y esta la belleza. Solo cambia el material. Esta es mármol de Carrara y esta es bronce fundida también a la cera perdida. La belleza entonces tiene la posibilidad de colocar esta brotación vegetales de nacimiento, de primavera, ¿no? Parece Botticelli. Sí, está inspirada precisamente en Botticelli por hacer una belleza de tipo clásico y la inspiración viene de allí, de la alegoría de la primavera de Botticelli o el nacimiento de Venus, bueno, genial Botticelli. Pero luego puede convertirse en algo que no es ni demasiado bello ni demasiado primaveral, que es la inclusión de esta cantidad de partes. Aquí te ves, a medida que se van incorporando estas partes, va la imagen también teniendo cambios. Hasta que se termina de poner de la forma de conocimiento que tenemos los seres humanos está en el tacto, en la calidez o frialdad del material, la aspereza, la lisura. Si uno observa a las criaturas en los primeros años de su nacimiento, tanto la boca como las manos son dos, bueno, los ojos por supuesto y el oído, pero se acercan los elementos, tanto sea su madre o su
semejantes, su padre, sus parientes, quieren tocar ellos y inmediatamente quieren también probar con su boquita. Bueno, esto a nosotros también lo seguimos toda la vida, esto, ¿no? Conocemos mucho a través del ojo y del oído y de las percepciones sensoriales de todo tipo, pero el tacto es algo que no se puede contar, es algo que no se puede relatar, intervienen mucho las sensaciones que hay allí y en cada uno actúa de una manera muy particular también, ¿no? Aparte es una ventaja de la escultura sobre la pintura, que Sí. es una ventaja de los escultores, decían en el Sí. Renacimiento, sobre los pintores, que Eso ustedes es. pueden dar al tacto. Claro. Una vuelta de tener una experiencia muy singular y después en mi muestra del Cibore de hace 2 años atrás, también fue una experiencia muy hermosa. Acá vino hace unos cuantos años una ciega de aquí del barrio, acompañada por una amiga suya que era una periodista. Después le dio lugar a hacer una nota, pero en principio esta señora quería conocerme porque le habían contado y entonces se sabe que los ciegos ven con la yema de sus dedos, ¿no? Qué bueno. ¿Qué pasó? Y bueno, las descripciones que hacía esta mujer a partir de palpar, de acariciar la forma, de repasarlas de arriba abajo, con detenimiento a veces o rápidamente otra, eran unas descripciones que ya hubieran querido tener muchos que están milagrosamente dotados de la vista. Fue extraordinario. Y en el Sibori tienen habitualmente una persona especializada en ciegos. Dirige unas visitas que hacen contingentes, a veces mucho, otras veces más o menos, pero siempre va cada vez más gente, y sobre todo con las esculturas. Aquí tenemos la última estación de las 4 que habíamos visto, que es la crueldad llena de maldades, sin concesión acá. También una cabeza, esta está terminada en el 81, quiere decir que estas otras fueron hechas antes. Esta también tiene su parte interior, inclusive en la pared misma de la escultura, la parte interna está también trabajada de manera que tenga una expresión sumamente dramática, me parece a mí. Y este enjambre aquí un poco dantesco, o algo dantesco, son las interioridades que tienen algunos seres humanos que están poblados de miserias y de todo tipo de crueldades siniestras. Sí, la parte de atrás también. Ahí parece escenográfico. Por eso que hablábamos la vez pasada, tiene algo de la parte escenográfica, puesto que a mí me llamaba mucho la atención, porque no lo conocía bien, los movimientos escénicos. Y no solamente de los personajes, de los actores, de los cantantes, de los bailarines, sino de la escenografía también. Que mediante movimiento y cambio de luces había un surtidor de posibilidades expresivas ahí. Claro, el manejo también técnico de los movimientos, porque acá lo que hablábamos antes, hay todo un manejo técnico que se esconde atrás de la obra de arte, ¿no? Sí, y eso lo aprendí en el Colón. Y ahora hace mucho que no va al Colón, así a visitar los talleres. Sí, voy de vez en cuando, voy a
a desatar un poco de melancolía, porque fue muy interesante para mí esos 15 años que... ¿Saulo Benavente de su época? Saulo Benavente era mayor que yo, bastante mayor. ¿Pero lo llegó a conocer? Sí, sí, lo conocí bastante, sí. Porque él trabajaba mucho en teatros independientes, era uno de los pilares del teatro independiente argentino que hizo historia. Y yo en la parte escenográfica hice 3 obras de él. La parte escultórica, máscaras. Sí, ahora están trabajando con Telgopor, la parte también. Sí, sí, aunque algunas cosas me contaban los muchachos que están ahora en el taller de escultura, que hay algunas cosas que siguen haciéndolo con cartapesta. Pero lógico, el Telgopor como material nuevo y liviano da una mano muy buena. Sí. Hay unos discípulos de Saulo Benavente que abrieron un instituto, unos amigos que Sí. se llama... Di Piglia. Di Piglia. ¿Lo conoce? Sí, mucho, porque él entró al Colón de jovencito. Yo estaba ya, hacía años que estaba trabajando en mi taller de escultura escenográfica, así que hicimos amistad y de vez en cuando hace sus muestras allí en su taller, me invita, voy a ver. En la calle Moreno. Sí. Y se mudó a Caballito también. También abrieron, sí, están expandiendo el taller de escenografía, el taller de enseñanza. De la enseñanza, claro, que le han puesto el nombre de Saulo Benavente. Sí, porque fue su maestro de Di Piglia y me parece muy lindo que los discípulos honremos siempre a los maestros. Esta es una pieza del mismo tenor de estas mutables, como le deben llamar, para destacarlas, mejor dicho, de las piezas estables. Pertenece en cambio a una serie en homenaje a Amadeo Modigliani y bueno, coincidió con la época de los 70 y le opuse a la interpretación de una pintura de él, un desnudo, el gran desnudo se llama, le opuse un lenguaje terrorífico, totalmente opuesto a la belleza y a la estabilidad, casi a la levitación de esta figura, que para mí es uno de los artistas de la historia del arte que mejor ha interpretado y cantado a la belleza femenina. Lo tiene allá en su escritorio, ahí en la parte privada. Sí, sí, sí. Es un tríptico esto también, parecía un tríptico. Claro, cuando se abre aparece un tríptico. Esto mediante bisagras lo hago. Es el origen de la vida, lo llamo esto, y es en homenaje a mis hijos de esta serie que estaría haciendo. Y que hay el acercamiento, ese primer acercamiento tan único en la vida de los seres humanos, ¿no? Donde puede evolucionando dar origen a una nueva vida. Este es mi hijo mayor con su mujer y bueno, cuando lo terminé ya tenían a su nenito, a mi querido nieto. Allí por el principio del año 70 o aún antes, si bien había hecho algún tema de origen social, pero eran aislados, ¿no? En cambio, en los 70 parece que apareció unas ganas más que ganas, un empuje bastante irracional para mí, porque no le puedo dar una explicación muy clara a esto. La cuestión es que por ese tiempo estaba atravesando una crisis de unos días que no me satisfacía lo que estaba haciendo. Estaba trabajando en otras piezas que no. Y de pronto apareció algo que ya había visto en la televisión y en diarios o en revistas, la hambruna y esta terrible masacre de inocentes que se
se dio en África, precisamente en Biafra más que en ningún otro lugar. Y que había visto. Cuando volvió al taller, ¿se puso a dibujar? Porque este Me, es un proceso me largo. puse a dibujar la imagen de este niño que se está probando a sí mismo y está absolutamente solo en el mundo. Ya nadie más puede ayudarlo, porque había leído que llegado cierta evolución de esta enfermedad de desnutrición, tienen como un decreto feroz que, bueno, van a morir, a la brevedad mueren. No hay nadie que pueda salvarlos. Entonces estas criaturas lo empecé a hacer de un pequeño tamaño, de unos 10-12 centímetros, y a partir de allí no paré hasta que agoté el tema con 24 piezas, donde en la última aparece la madre con uno de los niñitos ya muerto, ¿no? A borbotones, mezclado con angustia de mi parte, porque por un lado me sentía muy mal presenciar esta tragedia humana, pero por otro lado estaba como obligado o empujado por mí mismo o por tantas circunstancias que yo no sé cuáles son, a seguir haciéndolo. Recién cuando terminé con el niñito muerto, ahí se terminó. Quise retomarlo al tiempo y no hubo caso. Nunca más pude hacer a estos niños desnutridos. Volví ahora sin pan y sin trabajo, pero ya es toda la familia, esto es una realidad de nuestro medio, de nuestro país o de nuestra Sudamérica. Seguimos conversando con el maestro Antonio Pujía y estábamos en sus comentarios sobre la historia del arte, volcándonos un poco al Renacimiento. Hablamos de la impresión que le causó la primera vez que vio al David de Miguel Ángel. Y hay otros escultores, como por ejemplo Ghiberti, que trabajó el bronce. No sé, me gustaría que usted mismo nos haga algún comentario de ese primer viaje que hizo a Florencia. ¿Qué le pareció cuando vio la Puerta del Paraíso, el gran maestro del bronce que fue Ghiberti? Y bueno, sus comentarios. Parece que en el Renacimiento y en esa época se ha dado un fuerte impulso también a las técnicas, ¿no? Sobre todo a la fundición cera perdida, y esa puerta es todo un compendio, digamos, de conocimiento de lo que es la real fundición a la cera perdida. Es de una pulcritud extrema, extraordinaria, comparable solamente al Perseo de Cellini, que él mismo ha hecho la fundición. Se sabe que Ghiberti dirigía esto y que Donatello también tenía un taller corporativo donde se hacía las tallas, tanto en madera como en mármol, pero también las fundiciones. Entonces, el propio artista, en el caso de Ghiberti, en el caso de Donatello, en el caso de Benvenuto, ellos intervenían de una manera participativa o directiva de manera que esa puerta, cada vez que la veo, como en las grandes obras de arte, siempre encuentro algo que no vi antes. Maestro, también nosotros habíamos hablado de una famosa polémica que había en el Renacimiento que se llamaba Paragone, que era comparar los escultores con los pintores. Y usted como escultor, queríamos ver cuál es el lugar que ocupa en la sociedad un escultor, en referencia a los pintores, en referencia a otras profesiones artísticas. Yo francamente no encuentro que tenga que haber diferencias ni rencillas al respecto, ¿no? Que en todo caso eso formaría parte de la cosa chimentera que siempre hay con uno mismo, en las casas de familia, en las casas de inquilinatos, en el barrio, siempre hay esta cuestión de chimentos que nada tienen que ver
con el arte. Yo creo que el arte en mayúscula, como es lo que ellos hacían, eh, todo resultaba digno, o por lo menos lo que nos llega a nuestros días, porque me supongo que no todos eran genios. Quedó la obra de los más grandes, ¿no? Y lo demás, el tamiz del tiempo, que es un juez extraordinariamente justo, valga la redundancia, deja lo que realmente la gente, los humanos, valoramos como obras, como grandes obras de arte. Aún a veces tardamos mucho en reconocer, como se ha dado muchas veces en la historia del arte, ¿no? Ahora, hay menos escultores que pintores en la actualidad también, en las academias, en la calle. ¿Por qué hay menos escultores que pintores? Es una pregunta también clásica, ¿no? Claro, esto es un fenómeno que, por lo menos, yo soy poco lector, pero nunca me enteré de que haya habido un estudio muy exhaustivo que relacione estas proporciones que hay, ¿no? Yo creo que son los factores del ser humano que se inclinan mayoritariamente a una determinada vertiente del arte. Por ejemplo, yo creo que hay mucho más gente que es atraída por el sonido, me refiero a la música, que no tanto al color. Y en las artes plásticas, la princesa, la que tiene más adeptos o nos acercan más, es hacia el color, hacia la pintura. Luego hacia la escultura, el grabado y el dibujo. Luego, somos como hermanas menores en esto. Creo que lo que hay de condición en los seres humanos primero, que los habilite a tener una predisposición natural, educada luego, a ser pintores, escultores o dibujantes, también lo tiene el público, el pueblo, donde también se sitúan esas mismas proporciones. Y es mucho más el público que tiene el pintor que no el escultor o el dibujante. Además dicen también en el Renacimiento que para ser escultor hay que tener fuerza, esto lo decía Miguel Ángel Vasari, hay que tener fuerza física, ¿no? Salud y espacio también y dinero porque los materiales son más caros que en la pintura. Sí, esto tiene ribetes de realidad, es cierto que hay eso, pero no, pienso que no es un obstáculo total esto, ¿no? Porque si uno ve las esculturas de la de Jandiño, por ejemplo, que era ¿cómo se dice? Leproso, llegó a perder sus manos, él se hacía atar el cincel y la masa en una mano y en otra y tallaba así. Y si uno recuerda las épocas finales de Matisse, también, desde su cama, desde su lecho de enfermo, iba dando indicaciones precisas y cortaba papeles a falta de poder pintarlos. Hay un subgénero de la escultura que es el retrato que usted lo cultiva, ¿no? El retrato. Hay teóricos como, por ejemplo, Alberti, que decían que el retrato tenía que ser fiel al original, a la persona física. Y hay otros que dicen que tiene que ser fiel al alma, a la personalidad, porque la persona envejece y el retrato pierde actualidad. ¿En qué se fija Pujía cuando prepara un retrato, una escultura que va a retratar a una personalidad o a un amigo? Dentro de la escultura y de la pintura también las condiciones del individuo para hacer el retrato son también diferenciales. Hay muy buenos escultores, muy buenos pintores que haciendo un retrato físico, por ejemplo, que se parezca, como se diría, no les resulta. Y otros que con suma facilidad es posible que hagan un retrato con un parecido muy fiel. Ahora, si ese parecido muy fiel
no está refrendado por una buena construcción escultórica o una buena construcción pictórica, yo creo que entonces está fallando algo. Lo ideal, para mi criterio, sería el retrato psicológico como esencia del personaje, aunque no lo retrate en su faz fotográfica, digamos, hoy. En el Renacimiento no existía la foto, pero sí había retratistas que... Los seres humanos tenemos como una gran necesidad de saber si nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, o que tenían bigote o miraban de costado, o eran calvos o tenían mucho pelo. Tenemos esas necesidades. Yo creo por eso que si se pueden unir las dos cosas, sería lo ideal en el retrato. Bueno, cuando un escultor francés llamado Daumas trajo por primera vez una escultura ecuestre de San Martín, los argentinos conocieron a San Martín por primera vez a fines del siglo XIX y no sabíamos cómo era, ¿no? Claro, había retratos de San Martín, pero no escultóricos, sino pictóricos, uno de ellos de su hija. Y bueno, nosotros conocemos retratos de San Martín totalmente distintos, aún en pintores preciados como buenos de esa época, ¿no? Vamos a hacer un corte y le vamos a preguntar después al gran maestro Antonio Pugía algún comentario acerca de los escultores contemporáneos, o sea, del siglo XX. Bueno, estamos hablando con el maestro Antonio Pugía y simplemente vamos a nombrarle a algunos de los grandes escultores de la historia y el maestro nos va a hacer algún comentario breve o como disponga, ¿no? Ya hablamos de Miguel Ángel, de Ghiberti, Antonio Pugía mencionó a Donatello y nos queda hablar, por ejemplo, de Bernini. Bernini, otra cumbre de la escultura de todos los tiempos. Sí, Bernini yo lo coloco muy cerca de Donatello y Miguel Ángel, igual que a Canova también. Me gusta mucho, sobre todo en esa apasionada obra que es El éxtasis de Santa Teresa. Ahí me parece que es una de las grandes obras de la escultura de todos los tiempos. Y yendo a los modernos, por ejemplo, si hablamos de Rodin. Rodin, otra cumbre. Bueno, Rodin está más cerca de nosotros y mi generación puede considerarse como, digamos, bisnietos de Rodin, porque a través de Bigatti, nuestro maestro, y de Urrutia, hemos recibido muchos de los conceptos y de la pasión laboral y ética del artista que era Rodin. No nos olvidemos que Bigatti fue discípulo de Bourdelle, que Bourdelle y Rodin casi constituyen una misma esencia, ¿no? Por más que Bourdelle fue discípulo directo y ayudante del gran Rodin. Y que está presente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la mejor manera, porque hay una de sus obras capitales que es El Pensador, que tenemos aquí. Luego en nuestro museo hay algunas otras obras que donaron los Santa Marina en su momento. Y también hay un retrato de Sarmiento, bueno, recién hablamos de retrato que fue en su momento muy criticado porque la gente no lo veía muy parecido, ¿sí? Y esto me da pie para una pregunta para Pugía. La gente común, digamos, entre comillas, aprueba mucho el naturalismo, ¿no? Las cosas que se parecen a la realidad fotográfica y tienden a despreciar o a dejar de lado todo lo que tiene que ver con arte abstracto. Me gustaría alguna reflexión suya sobre el naturalismo y el arte abstracto. Bueno, personalmente yo estoy enrolado dentro de la figuración. Yo necesito, como tantos otros escultores, de valerme de la figura humana porque se trata de nosotros mismos, pero la figura humana por la figura humana sola, un calco de la figura humana es totalmente inexpresivo. En manos de un artista modesto, puede empezar a tomar ciertas características de contenidos emocionales transmisibles, y en manos de genios como
como Rodin o nuestro Urrutia o Troiano, Troiani, cobra una fuerza expresiva muy intensa porque ellos eran dotados geniales y además tenían un conocimiento muy profundo, tanto de la forma humana como de la forma escultórica, que no hay que dejarla jamás de lado porque es esencial. Ahora, el arte abstracto para mí lleva una cuota muy alta de investigación, con lo cual disminuye en muy buena cantidad, según quien la cultive, la parte de contenido emocional. No es fácil dotar a una forma abstracta en cualquiera de sus manifestaciones, sea geométrica o no, que no tenga representación de la realidad objetiva, se adelanta el criterio investigativo, tanto sea de las proporciones como de las fracciones de la cosa. Y respecto al arte contemporáneo, hemos visto distintas bienales en el Museo Nacional de Bellas Artes, también en el Premio Turner en Londres, donde se premió una caja que vibra. ¿Qué opina de estas, entre comillas, excentricidades, Antonio Pugía? Estas cosas modernas, estas instalaciones que están invadiendo los museos. Bueno, consideramos de que lo moderno no lo hace ni el escándalo, ni tampoco la no representación. Moderno es aquel que está reflejando de alguna manera el pensamiento, el sentimiento y la ética artística de lo que se está viviendo siglo XX o siglo XXI. Esto es lo que yo entiendo por moderno. En cuanto a este tipo de manifestaciones, creo que no están dentro específicamente de las artes que tradicionalmente llamamos artes del espacio, que son la pintura, la escultura. Son otras manifestaciones que creo que hay que dejar madurar, como diría Mao Zedong, hay que dejar florecer porque es demasiado reciente, demasiado nuevo. Vamos a ver qué dice este juez que nombramos antes, que se llama Tiempo, de cómo el público, el hombre, el ser humano, va conservándolo esto, va teniéndolo porque lo necesita o porque lo separó, digamos, de la totalidad y lo pone pasando el tiempo, cuando llega a ser dentro de 100 años, hablaríamos. Ni vos ni yo podíamos hablar de esto, pero sí nuestros nietos, nuestros hijos. Vamos terminando y hay preguntas obligatorias que la gente también quiere saber. Es cómo le afectó su vocación artística, su carrera, su vida familiar, en el sentido positivo y negativo. ¿Qué pasó con el Pugía escultor y cómo se relacionó con el Pugía en su vida personal, en su vida familiar? ¿Te referís también a mi familia paterna, materna? Y también o sea, su familia paterna y materna hablamos, y también cómo fue su vida afectiva y su relación con la escultura, ¿no? Sí, bueno, yo digamos que tengo la suerte de haber conocido a Susana, mi mujer, hace ya 42 años que estamos unidos y tenemos 2 hijos. Yo tengo un hijo anterior, de un matrimonio anterior. Mis 3 hijos cultivan otro tipo de arte, música, escenografía, cine y teatro, ¿no? Son artistas los tres. Son artistas los 3. Entonces somos una familia de artistas. Mi mujer es una mezcla de científica porque es psicoanalista y al mismo tiempo es ceramista y hace muy buenas obras de orden expresivo con la cerámica. Entonces, además hay una comprensión mutua y con mi mujer tenemos, digamos, una suerte de distribución de tareas en nuestra vida que tiene que ver con nuestro respectivo trabajo. Ella trabaja mucho en lo que se refiere
a la cuestión galerías y ventas y todo esto me ayuda. Yo soy mucho más lento y difícil de manejar esa situación. Lo dejamos en manos de galeristas, es cierto, pero la que sabe dirigir bien esa parte es ella. Y lo hace con ganas, de manera que nuestra vida es muy satisfactoria en todos los aspectos. Yo he tenido siempre estímulos de mi gente con respecto a mi vocación. Y dígame, sus hijos, ¿qué vocación puntualmente, qué profesión artística llevan adelante? Y algún comentario suyo desde el punto de vista de una de las artes mayores que es escultura, ¿cómo ve la vocación de sus hijos que se volcaron a carreras artísticas, digamos, modernas o contemporáneas? Sí, bueno, ninguna es contemporánea más, ¿vale? Bueno, mi hijo Victorio, que es el mayor, él cultiva la música y hace unos años que se dedica exclusivamente a la música de tango. Aquí en Buenos Aires fundó dos quintetos que por diversas razones no evolucionaron demasiado, pero el primero de sus quintetos dio que hablar, porque se llamaba Tangata Rea y estuvo en muchos lugares de aquí. Ahora se trasladó a Italia hace cerca de un año y está, bueno, abriéndose paso allí. No resulta fácil para un músico, hay muchos músicos, no resulta demasiado fácil, pero él es un chico de talento, de ganas, de hacer, y está en ello. Bueno, ahora tiene un incentivo más que es su mujer y su hijito. El segundo de mis hijos es Alejandro, o Sandro, como lo llamamos, es iluminador de escenografía y su especialidad a él le interesa el teatro en general, pero donde más trabajo tiene, y ahí llegó a hacer una especialización, porque trabajó todo el tiempo con el conjunto rock de Soda Stereo y sigue trabajando con el líder, que es Cerati, y últimamente lo están reconociendo mucho, lo están llamando de México y de otros lugares, de España, y acá está teniendo buen trabajo también con su especialidad, es todo un artista en esto. Lino, este es el más joven de los tres, también está en Italia ahora hace 2 años y medio, está trabajando allí, abriéndose su camino y va muy bien. Él hizo los estudios de dirección escénica, que se llama en francés régie, en italiano regista, y en castellano es director de escena. Es uno de los directores que tiene una ópera, por ejemplo, ¿no? Está el director de orquesta, el de coro, orquesta y movimiento escénico, con los cantantes donde le indican dónde ponerse, el coro. Bueno, él ha hecho todo este estudio, inclusive trabajó varios años en el Teatro Colón como ayudante de dirección y colaborador también, que es un escalón más de ayudante. Pero a él también le entusiasma mucho el cine y está haciendo un cortometraje ahora en Italia con la vida de San Cayetano, incluyendo el fenómeno que se da en la Argentina cada año ahí en la iglesia homónima, ¿no? Antonio Pujía, gracias por recibirnos en su estudio, en su amplio atelier. Y la última pregunta que le queremos hacer es, ¿qué planes tiene para el futuro? Y después le vamos a pedir un mensaje para los jóvenes que tienen vocación artística. ¿Qué le diría un gran maestro como Antonio Pujía? Los planes de futuro más o menos inmediato, tengo para marzo una muestra, una selección de 40 años, de obra que va del 60 al 2000, en la Casa Museo Rogelio Urrutia. Es un compromiso afectivo muy grande para mí cuando la directora de allí con tanta gentileza me invitó. Casi le digo que no porque me sentía demasiado comprometido ante la espectacular figura del maestro Urrutia. Este es un
un compromiso que ya asumí y estoy juntando ya las obras, diagramando. Y después no lo tengo muy seguro porque todavía no llegué digamos, a hacer una composición de obras con los temas que estoy trabajando ahora, que es las dos familias, la pobre, sin pan y sin trabajo, que es un fenómeno de nuestro momento, y también la familia feliz, que lo veo en mis hijos, ¿no? En ambos temas estoy trabajando y no me quiero apurar, pero mi deseo sería, cuando tenga compuesta toda esta cantidad de obras, hacer una muestra y por primera vez en un espacio, en mi propio taller que edifiqué o amplié, un espacio considerable para hacer futuras muestras. Y esta sería la primera. Bueno, maestro Antonio Pujía, finalmente el mensaje para los jóvenes, los chicos que quieren estudiar, que aún no están estudiando ni escultura ni una carrera artística, pero están pensando en si tienen o no vocación. Chicos, estoy hablando de adolescentes que todavía no se han definido. ¿Qué mensaje le daría usted directamente a Antonio Pujía desde su lugar de escultor consagrado? Y a pesar de esto, bueno, voy a decir algo que todos los ancianos decimos, que me siento joven. Y, digamos, haciendo caso omiso a la cantidad de años, que tengo unos cuantos ya, obviamente soy abuelo y eso significa, sigo teniendo el ritmo de trabajo que he tenido siempre desde mi juventud. De manera que tengo una muy buena vinculación con la juventud de principiantes, de artistas, de estudiantes de las escuelas y de jóvenes ya prometedores. Como he tenido miles de alumnos, me frecuento con ellos. Y me frecuento mucho yendo a las escuelas donde yo me eduqué, donde también enseñé en algún momento. Voy todos los años y doy alguna clase y tengo un contacto muy afectuoso con la juventud. La abundancia de mujeres en esta época, lo cual me parece un signo muy saludable, ¿no? Porque en mi época era al revés. Yo lo que les digo siempre es que el único secreto que hay en el arte es el poder alimentar a la vocación de una manera cotidiana, como alimenta uno su propio cuerpo. Porque a veces la vocación es cierta, está, pero si no se la atiende, o se duerme o perece. De manera que el trabajo cotidiano en el arte y la consecuencia en él es esencial para alguien que quiere llegar a ser o un digno artista, o un artista destacado, o un artista genial, eso lo dirá el tiempo. Pero sí, no es consejo, es un comentario que acostumbro a hacerlo generalmente. Muchas gracias, maestro Antonio Pujía, por su tiempo y su palabra aquí en Guía del Estudiante en Radio Nacional para todo el país, y vamos a seguir escuchando la palabra de los grandes artistas contemporáneos que están iluminando estos tiempos oscuros de nuestro país. Seguimos en Radio Nacional para todo el país.